Bueno, muy bien. Vamos a definir entonces la segunda noción de convergencia que vamos a usar. Es la convergencia en probabilidad. Dado un espacio de probabilidad, un omega fp, y una asociación de variables aleatorias definidas en ese espacio, el límite también está definido en ese espacio, lo que vamos a decir es que la asociación de estas variables aleatorias xn converge en probabilidad a la variable aleatoria x, cosa que vamos a escribir así: xn, la flechita es de converge y la que de arriba es de probabilidad. Sí, para todo epsilon positivo tenemos que el límite de la probabilidad de este conjunto, que está dado por los omeguitas de omega, tales que xn en omega menos x en omega difieren más que epsilon. Bueno, ese conjunto tiene una probabilidad cuyo límite va a 0. Ahora, nos cruzamos ya con este tipo de conjuntos antes cuando hablamos de la convergencia casi segura, o convergencia en casi todo punto, que la definíamos en el lema 7.4, que está acá. Vimos que la equivalencia entre la convergencia casi segura era que el límite superior de los conjuntos de este tipo tenía probabilidad 0, o que el límite de la probabilidad de las colas, cuando n0 tiene infinito, de este tipo es 0. Entonces, nosotros hablamos ya de este tipo de conjuntos, y lo que podemos ver es que vale la siguiente implicación. Establece como una jerarquía entre las variables aleatorias, entre la convergencia de las variables aleatorias. Si una asociación de variables aleatorias converge en casi todo punto a x, entonces la asociación converge en probabilidad x. Se le suele decir, por lo tanto, a la convergencia casi todo punto A, que es una convergencia fuerte. Bueno, la demostración es muy sencilla porque para nosotros ver que xn converge a x en probabilidad, lo que tenemos que hacer es agarrar un epsilon positivo y tratar de ver que esta cantidad converge a 0. Sin embargo, claramente vale esta desigualdad. ¿Por qué vale esta desigualdad? Porque vale la contención de los conjuntos. Este x sub n0 menos x mayor que epsilon es uno de los conjuntos que están contenidos en esta unión. Entonces, vale la contención y por lo tanto vale la desigualdad, y la probabilidad de esto cuando n0 tiende a infinito tiende a 0, porque es el lema 7.4 que vimos. Por la convergencia en casi segura de la asociación. Entonces, listo, queda aprobado. La recíproca, sin embargo, no vale. Vamos a ver un contraejemplo. Si xn son variables aleatorias Bernoulli independientes, entonces, de parámetro 1 sobre n, entonces la sucesión de variables xn converge a 0. Esto es bastante intuitivo porque lo que estamos pensando es que estas variables, cada vez al aumentar el tamaño de n, cada vez valen menos veces 1 y más veces 0, porque la probabilidad de sacar un 1 es cada vez más chiquitita, entonces la probabilidad, digamos, en general esta variable se va a parecer a 0. Pero la prueba formal de esta intuición está acá, ¿no? Para probar que tienden en probabilidad 0, nosotros tenemos que agarrar un epsilon positivo y tratar de ver que esta cantidad que está acá tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Pero esta cantidad que está acá es, bueno, restarle 0 es lo mismo que no restarle nada. Y decir que el módulo sea mayor que epsilon para todo epsilon positivo y menor a 1, porque si es mayor que 1 no se cumple nunca, pero necesitamos epsilones chiquititos. Esto es exactamente lo mismo que decir que xn valga 1, pero porque es una Bernoulli, ¿no? Y esto sabemos que ocurre con probabilidad 1 sobre n que tiende a 0. Cuando n tiende a infinito, entonces probamos que xn tiende en probabilidad 0. Sin embargo, xn no converge casi seguramente a 0. Para probar esto, lo que vamos a usar es Borel-Cantelli. Entonces, lo que tenemos que hacer para probar si converge casi seguramente a 0, deberíamos ver que la probabilidad del límite superior de estos conjuntos es 0. Entonces pero no importa, lo que necesitamos hacer es calcular esta probabilidad.
para calcular esta probabilidad, Borel-Cantelli nos dice que calculemos esta suma, esta serie. Si calculamos esta serie, como este es el conjunto que calculamos la probabilidad antes, nos da esta serie, la armónica que diverge, para todo epsilon. Entonces, podríamos usar la segunda parte de Borel-Cantelli si tuviéramos que los eventos estos de acá son independientes, cosa que lo son. Estamos comprobando en estas dos pelotitas verdes las dos condiciones para usar a Borel-Cantelli. Y entonces lo que nos dice Borel-Cantelli es que el límite superior tiene probabilidad 1. Entonces, el lema 7.4 nos dice que xn no puede converger casi todo punto a 0, porque para que converja casi todo punto a 0, esto tiene que tener probabilidad 0. Esto, ese era el lema, la parte B del lema 7.4. Podríamos preguntarnos si xn podría converger casi todo punto a otro límite, pero porque acabamos de probar que no converge a 0 en casi todo punto. Pero ¿por qué no podría converger a otro límite? Bueno, no podría por la implicación que acabamos de probar, ¿no? Porque si xn convergiera a casi todo punto un x, entonces, por el teorema, por la proposición esta que acabamos de probar, la 7.4, de que convergencia en casi todo punto implica convergencia en probabilidad, tenemos que xn converge a x en probabilidad, y por lo tanto x vale 0 con probabilidad 1. Entonces, no podría haber otro límite. Muy bien. Ahora veamos una tercera noción de convergencia, que es la convergencia en distribución. En otros lados se la llama también, se lo puede presentar también como la convergencia débil de funciones de distribución. Vamos a tratar de meter la menor cantidad de notación posible para no hacer tanto lío. ¿Cómo definimos la convergencia en distribución? Sin xn y x, variables aleatorias. Decimos que xn converge en distribución a la variable aleatoria x, y lo vamos a anotar así, como xn converge y una d mayúscula arriba, si para todo punto t de continuidad de la función de distribución del límite se tiene esto, que el límite para n tiende a infinito de f sub x en t es f de sub x de t. Entonces fíjense que lo que estamos diciendo es que para todo punto de continuidad del límite tiene que darse esta afirmación. Es lo mismo que decir que la probabilidad de que xn sea menor o igual que t tiende, o se aproxima bien, cuando n tiende a infinito, a la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Y esto vale para todo t, o debiera valer para todo t, punto de continuidad de esta función, pero ya vimos que los puntos de continuidad de esta función son aquellos que tienen probabilidad puntual 0. Entonces, hay varias cosas para remarcar de esta definición, antes de que veamos si es más fuerte o más débil que las anteriores, aunque llamándose uno de sus nombres sea débil, no le quedan muchas posibilidades, pobre. Pero una diferencia que tenemos con el resto de las convergencias es que acá no estamos pidiendo que estas variables aleatorias estén definidas en el mismo espacio de probabilidad. Bueno, eso lo voy a considerar después, perdonen, cambié el orden. Vamos a concentrarnos entonces en el punto de continuidad y después vemos las propiedades. ¿Por qué le pedimos que la convergencia de la función de distribución solo valga en los puntos de continuidad de la función de distribución del límite? ¿Por qué excluimos a los otros? Y acá me parece que está el ejemplo que da como la clave de por qué pedimos eso, que es la siguiente. Si pensamos en las variables, la sucesión de variables aleatorias, constantemente igual a 1 sobre n. O sea, no son variables aleatorias, porque no varían en ese sentido. Son variables aleatorias en el sentido que son constantes. ¿Está bien? Entonces, claramente para cualquier definición de convergencia, lo que es razonable pensar es que cuando n sea muy grande, estas variables aleatorias converjan a la variable que vale constantemente 0. Pero fijémonos qué pasa
como estas variables son constantes, sus funciones de distribución valen 0 hasta el punto de constancia, hasta el valor que tienen, y después vale 1. O sea que las funciones de distribución son funciones completamente escalón. Vienen valiendo 0 y hay un punto al que saltan y pasan a valer 1. Entonces, la función de distribución acumulada de todos las variables de la sucesión, en 0 valen 0. En cambio, la función de distribución acumulada del límite en 0 vale 1. Entonces, en el punto t igual a 0 no vale la convergencia de la función de distribución acumulada. Pero como f de w no es continuo en el 0, la definición de convergencia débil o convergencia en distribución excluye este punto y estamos salvados y podemos garantizar que Wn tiende en distribución a w igual a 0. Por eso no le pedimos que sea para todo t, sino le pedimos para que la convergencia sea para todo t, punto de continuidad de la función de distribución del límite. Y ahora sí miremos estas dos cualidades que tiene la convergencia en distribución. La primera es que no requiere que las variables estén definidas en el mismo espacio de probabilidad. Porque no vamos a mirar nada de la estructura de las variables aleatorias ni del omega donde están definidas, sino simplemente vamos a mirar cómo se comportan las funciones de distribución acumulada. Y la segunda, que quizás no se vea demasiado acá, pero que es la utilidad que tiene, que lo hace estos resultados de convergencia de distribución muy útiles, es que si uno quiere calcular probabilidades de sucesiones de variables aleatorias, esencialmente puede, bueno, si pudiera interpretar que con el n suficientemente grande ya está cerca del límite, la puede aproximar a la probabilidad con la probabilidad calculada con la distribución del límite. O sea que la convergencia en distribución sirve esencialmente para calcular probabilidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es relacionar esta nueva noción de convergencia con las otras dos. Y esta vez también se hace a través de una implicación. Si xn converge en probabilidad, entonces xn converge en distribución. La clase que viene vamos a hablar de algunas recíprocas de estas afirmaciones que estamos haciendo, bajo ciertas restricciones, en ciertos contextos valen algunas recíprocas, pero en general no valen recíprocas, digamos. La convergencia en probabilidad implica la convergencia en distribución y no vale al revés. Vamos a ver un ejemplo al final de esto. Entonces, para probar esa implicación, lo que es muy útil, para que la demostración sea más clara de entenderla, separamos en dos partes. Miremos primero este lema auxiliar que está lleno de colores, multicolores, y después vamos a probar la proposición. Entonces, fíjense lo que dice este lema auxiliar. Si uno tiene dos variables aleatorias, la probabilidad de que x sea menor o igual que a va a ser menor o igual que la probabilidad de que y sea menor o igual que a más epsilon, más la probabilidad del módulo de x menos y mayor que epsilon. Esto es un lema auxiliar, solo sirve para esta cuenta, ¿está bien? Pero la podemos mirar con un poco de cuidado. Fijémonos en esta descomposición que está acá. Si x es menor o igual que a, que es el evento al cual le tomamos probabilidad a la izquierda acá, se puede descomponer en una unión de dos eventos disjuntos, que son o x es menor o igual que a e y es menor o igual que a más epsilon, o x es menor o igual que a e y es mayor que a más epsilon. Como estos dos eventos son complementarios, la probabilidad después se separa en más una. Ahora, ¿qué quiere decir estos eventos de acá? Bueno, si queremos después tomar probabilidad y sacar la conclusión, fijémonos que este está contenido en el evento que solamente involucra uno de ellos, ¿no? La coma establece la intersección, que se cumplan las dos condiciones de que x sea menor o igual que a y que y sea menor o igual que a más epsilon, garantiza que se va a cumplir esta condición, que y es menor o igual que a más epsilon.
Y por otro lado, acá queremos poner una probabilidad que involucra al módulo, pero tenemos este evento de acá. Vamos a ver cómo se relaciona el módulo, o qué podemos decir del módulo, mejor dicho, cuando sabemos esto. Y eso es lo que está escrito acá abajo en turquesa. Entonces tenemos que, por un lado, X, hay que pensar que este es el conjunto de los omegaitas, donde X de omega es más chico que A. Y por otro lado, Y de omega es más grande que A más epsilon. Para que sea fácil de escribir, yo le puse 1 y 2 a estas dos propiedades. Pero fíjense que podemos ordenar toda esta información, que también es ordenada así con el mayor y el menor, del siguiente modo. Está X es más chico que A, que obviamente es más chico que A más epsilon, y que por 1 es más chico que Y. Entonces, en este omeguita se da esta relación que está escrita acá. Entonces, el módulo o la distancia de X de omega a Y de omega, que va a ser, por supuesto, uno ya lo ve gráficamente, que esta distancia va a ser mayor que esta distancia que es epsilon. Pero escribámoslo bien. El módulo entre X de omega e Y de omega, el módulo de la diferencia, va a ser, el mayor es Y menos X. Ay, no. No. No sé qué hice. Perdón. Es Y menos X, se me agarró el palito, pero perdonen. Y acá usamos primero 2, que nos dice que X es menor que A, para reemplazar a X por A. Y después usamos 1, que nos dice que Y es mayor que A más epsilon, para reemplazar a esto por epsilon. Y listo. Probamos esta condensación de acá, que este conjunto está contenido en este conjunto. Y ahora, ¿cómo concluimos? Tomamos probabilidades. La probabilidad de que es menor o igual que A es menor o igual que la probabilidad de esta unión, y a su vez, en realidad, esta unión se separa en la probabilidad de esto más la probabilidad de esto, porque son disjuntos, y nos queda la probabilidad de este evento más la probabilidad de este otro. Acá dice que usamos la subaditividad, en realidad estamos usando la aditividad en conjuntos disjuntos, pero podríamos usar la subaditividad también, ¿no? Porque podríamos decir que la probabilidad de toda esta unión es menor o igual que la probabilidad de esto más la probabilidad de esto, que es en definitiva lo que necesitamos. Entonces les recomiendo que copien esta desigualdad en un papel o en algo, o la memoricen un rato, porque la vamos a usar para probar lo que queremos probar. ¿Qué es lo que queremos probar? Volvamos un segundo al enunciado. Lo que nosotros queremos probar es que la convergencia en probabilidad implica la convergencia en distribución. La convergencia en distribución va a probarse probando que la función de distribución acumulada de xn converge a la función de distribución acumulada de x en todo punto de continuidad de la función de distribución acumulada de x. Entonces, elijamos un punto de continuidad de f de x. Llamemos t al punto de continuidad de f de x, y después, como esto no depende de t, es como probado para todos. Lo que queremos probar es esto que está acá, que la función, ya lo dije. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear un epsilon positivo para usar el lema auxiliar. El lema auxiliar lo vamos a usar, entonces les vuelvo a poner el lema auxiliar. El lema auxiliar compara la probabilidad de una variable en A, dice que podemos cambiar esa variable en A por otra variable I en A más epsilon, o sea, nos podemos correr un poco, A más epsilon, y después agregarle la parte en la cual estas dos variables difieren en más que epsilon. Entonces, pensado así, acá podríamos poner la probabilidad de que la xn sea menor o igual que t, y compararla con la probabilidad de que x sea menor o igual que t más epsilon. Y lo que dice el lema es que esta menor o igual vale siempre que después sumemos la probabilidad de que estas dos variables discrepen en más que epsilon. Acá estamos tomando el lema auxiliar con la x del lema auxiliar igual a xn, la y del lema auxiliar igual a x, y el valor de a es el valor de t. Ahora podemos volver a usar el lema auxiliar para intercambiar los roles de xn y x. O sea, ponemos a x de este lado y xn de este lado, y de vuelta entre estos dos valores, este tiene que estar a la izquierda,
O sea, tiene que ser más chico por una cierta cantidad de epsilon. Entonces hacemos f sub x en t menos epsilon y f sub xn en t. Y el lema dice que esta desigualdad vale si acá además sumamos la discrepancia entre las dos variables xn y x mayor que epsilon. Bien, ahora eso podemos acomodarlo bien. Fíjense, si comparamos esta de acá y esta de acá, vamos a ensanguchar a la f sub xn de t, que es el objeto al que queremos calcular el límite. Entonces vamos a dejar esto en el centro, la f sub xn de t, y usando la ecuación 2, esta 2 de acá, nos queda que este f sub xn de t va a ser más grande que la f de la x, la función de distribución de x en t menos epsilon, menos la probabilidad de que el módulo de xn y x sea mayor que epsilon. Y usando esta otra desigualdad, así directa como viene, reemplazamos esto acá, a la derecha. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a querer es tomar límite y ver que f sub xn converge a f sub x en t. El problema es que no podemos tomar límite así tan tranquilamente, porque no sabemos si la asociación tiene límite. Entonces vamos a tomar un límite superior y un límite inferior. Entonces lo primero que hice fue copiar esto, bueno, voy a copiar esto en la página que viene, pero fíjense una cosa que quizás ustedes se estén preguntando, ¿para qué hacemos esto? Qué complicado. Lo que nosotros sabemos es que la xn converge a x. Eso es nuestro dato. Entonces lo que sabemos es que para todo epsilon, la probabilidad de este conjunto va a tender a 0, cuando n vaya a infinito. Entonces pusimos este conjunto, tanto a izquierda, acá está copiada la desigualdad a la que llegamos, tanto a izquierda como a derecha para poder usar la hipótesis. Entonces, mirado así, nos está quedando a la izquierda restado una cantidad y a la derecha sumado una cantidad que van a ir a 0 cuando n tiende a infinito. Y en el centro es aquello que queremos probar que converge a f sub x de t. No lo tenemos en f sub x de t, tenemos f sub x en t menos epsilon y t más epsilon. Pero vamos a usar después la continuidad de la f sub x para llegar a lo que queremos. Ahora, si tomamos el límite inferior en esta desigualdad que está acá, nos queda que el límite inferior de la cantidad que está a la izquierda es menor o igual que el límite inferior de esto cuando n tiene infinito. El tema es que esto no depende de n, y el límite inferior de esta cantidad es exactamente igual al límite, porque esta cantidad, esta sucesión, perdón, tiene límite y es 0. Está escrito acá arriba. Así que a la izquierda nos queda f sub x en t menos epsilon, que es menor o igual que el límite inferior de la función de distribución acumulada en xn y t. Y hacemos lo mismo para la derecha tomando el límite superior. El límite superior es menor o igual que el valor de f sub x en t más epsilon. Entonces fíjense los que nos quedó acá. A la izquierda la f sub x en t menos epsilon, y a la derecha, no sé, la f sub x en t más epsilon. Está ensanguchado estos dos límites por estas cosas. Lo que vamos a usar ahora fuertemente es que la función de distribución acumulada es continua en t. Entonces, tomando límite, pero ahora cuando epsilon tiende a 0, lo ensanguchamos al límite superior y al inferior, que por lo tanto existe, y es el límite, podemos hablar del límite. Ah, bueno, acá nos falta el subíndice. El límite de f sub xn falta en t. Ahora se lo agrego a la versión. Bueno, y para terminar, miremos un ejemplo de que la recíproca es falsa. Un ejemplo sencillo, también con poca cuenta. Este es el ejemplo. Hay muchos, pero este es uno bien sencillo. Si x es una Bernoulli un medio, y ahora vamos a definir una sucesión que es constantemente igual a x. Entonces, claramente los xn no son independientes, eso para tenerlo no va a importar, pero lo que definimos ahí como 1 menos x, entonces, y también es una Bernoulli un medio. Entonces la xn converge en distribución ahí. ¿Por qué? Porque la distribución de todas las f de xn y de la y son siempre la misma,
y entonces coinciden punto a punto. Para todo TNR. No hacía falta que coincidieran para todo T, bastaba que coincidieran para todo T, excepto los puntos de discontinuidad de la F sub I, pero convergen todos. Pero no converge en probabilidad ahí. ¿Por qué? Porque si uno calcula el conjunto de los xn, el conjunto de los omeguitas en el cual la distancia entre xn e i es 1, eso son todos. O sea, xn vale x e i vale 1 menos x. Uno reemplaza acá, esta cuenta da 1 para todos los naturales. Entonces, la probabilidad de que xn menos i sea más grande que epsilon vale 1 para todo epsilon más chico que 1 y no puede, por lo tanto, converger a 0. Bueno, muy bien, nos queda definir entonces la convergencia en LP y ver recíprocas parciales y propiedades interesantes, construcciones interesantes que relacionan estas nociones de convergencia. Pero eso lo vamos a hacer la próxima clase.